Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por el don de la vida, por el don del frío, por el don del calor, que nos permite sentir y hacernos sentir que estamos vivos. Te pedimos derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo, para que podamos comprender cada vez más el cómo ser mejores cristianos y podamos ponerlo en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les voy a compartir pantalla para que podamos continuar con nuestra reflexión sobre la sinodalidad. ¿No? Estaríamos ahí. Ahora particularmente los retos de geometría, un poliedro y una pirámide, vamos a ir viendo una figura como de muchos lados y por el otro lado pues algo muy, muy claro, como muy jerárquico de alguna manera. Entonces recordemos que hace 8 días nos estábamos preguntando desde el primer capítulo si nos sentíamos felices en la iglesia. ¿No? Pero que decíamos que esto no tenía que ver simplemente de que si me caía bien o no me caía bien quien estaba ahí, ¿verdad? Sino algo más de fondo, si yo me sentía integrado o no me sentía integrado a la iglesia en más de un ambiente o aspecto, ¿no? El día de hoy vamos propiamente a los retos de la sinodalidad, ¿no? Entonces, aquí tendríamos estos retos de geometría, el poliedro y la pirámide. Bien, ¿quién puede comenzar a leer, por favor? Yo, Iván. Adelante, Neida. Retos de geometría, poliedro y pirámide. Los 5 retos que vamos a analizar siempre se dan ante una misma circunstancia: situarnos ante dos polaridades que podríamos o deberíamos contemplar como necesario complemento, pero que muchas veces vivimos como aspectos opuestos e irreconciliables. Y la gracia está en su convivencia. Empecemos por los retos de la geometría. El poliedro. El reto del poliedro lo sugirió el mismo Papa Francisco, a quien le gusta hablar de la comunidad eclesial con la figura geométrica de un poliedro, una figura que construye la redondez del conjunto a partir de minúsculos polígonos planos o caras, donde se conservan la individualidad, la particularidad de cada uno: personas, grupos, comunidades, diócesis, pueblos, países. Todos somos imprescindibles para construir la unidad del todo. El cuidado de la identidad particular es lo que posibilita y enriquece la existencia de la comunidad. El cuidado de la comunidad es lo que evita que las aristas que unen las caras se conviertan en hilos de ruptura. El reto está en saber cuidar y vivir la diferencia, ser cada uno lo que puede ser para enriquecer al todo con la gracia del propio carisma personal, local. El reto está en clave sinodal, en saberse caminando juntos. El reto sinodal está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sí, güey, vamos. Sí, por favor, para hacer La, este segundo capítulo, perdón, y ok. comentamos. La pirámide invertida. Es también el Papa quien nos habla de la Iglesia como figura geométrica de pirámide, pero en este caso de pirámide invertida. Tradicionalmente, en la estructura piramidal, el inmenso pueblo estaba en la base. Luego venía el cuerpo de los consagrados, el clero, los religiosos, las religiosas, y por último, la figura del Papa. La pirámide invertida se sustenta en la común dignidad bautismal y en la participación por igual en el sacerdocio común de todas las personas bautizadas.
Pretende crear un auténtico proceso de todo el pueblo de Dios en las funciones de enseñanza, santificación y gobierno. Siempre se ha dicho que el Papa era el siervo de los siervos de Dios, pero en realidad construimos la figura de un Papa soberano y los medios eclesiales intermedios que deberían participar de la cualidad del servicio acababan compartiendo la soberanía por el Papa. Así, hasta el presente, continuando con privilegios socioculturales avinagrados en los últimos tiempos con escándalos financieros y otros relacionados con los abusos sexuales. Abundan los títulos con que nombramos los diferentes cargos esenciales que no se suprimen por más que tengamos un mandamiento evangélico claro y contundente que va en otra línea. En realidad, una pirámide invertida parece tener menos estabilidad. Los cargos asumen la carga o el peso de la comunidad. Esta recibe todos los ciudadanos, todos los cuidados, perdón. Es la parte más cuidada, pero al mismo tiempo debe solicitar y ejercer la responsabilidad a la que tiene derecho y deber por su condición bautismal. Es tarea de todas las personas que hacemos la iglesia. La sinodalidad se nos ofrece como un instrumento útil para encarar este reto. Listo, ahí nos quedamos un momentito. Entonces son estas dos perspectivas, no la del poliedro y la de la pirámide. Son ideas muy interesantes porque el poliedro, como esta figura que tiene muchas caras, muchos rostros, pero que al mismo tiempo se van uniendo en determinado punto, ¿no? Y que efectivamente así tendría que ser la iglesia, ¿no? Diferentes rostros o muchos rostros, muchas formas, muchas concepciones incluso de vida en la manera particular, pero que de alguna manera está unida, ¿no? Y la otra figura es la de la pirámide invertida, ¿no? Porque como la misma lectura nos lo va diciendo, pues hasta arriba estaba el Papa, ¿no? Después los cardenales, obispos, presbíteros, diáconos y hasta el último, hasta abajo, los laicos, ¿no? Y la idea es con el Papa Francisco invertir la pirámide, no que los laicos estemos hasta arriba sin más, ¿no? Sino que ahora tendría que ser en una idea de servicio. Es decir, que el que está hasta abajo tendría que servir a los que están arriba, ¿no? Y entonces ya se empieza a perfilar una idea diferente sobre la iglesia, me parece, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario sobre estas dos, bueno, análogamente figuras dentro de la iglesia? ¿Cómo ven estas perspectivas? Los diferentes rostros, me parece una perspectiva hasta cierto punto, podríamos decir, personalista, ¿no? Desde dónde se va abordando esto y la otra pues un tanto más funcional, pero que reflejaría la pluralidad a la vez que la unidad, me parece, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre esto? ¿Cómo lo ven? El cambio de pirámide, bueno, sí, de la forma de entendimiento. Iván, Y Neida, adelante. bueno, a mí me parece, por ejemplo, la forma de, mm, de Poliedro, ¿verdad? Este, una visión muy real y muy auténtica, porque eso somos la iglesia, cada uno somos muy distintos, con realidades distintas, con culturas distintas. Quizás el mismo ser humano, ¿verdad? Y hablo en algún momento de mi vida, ¿verdad? Uno siempre quiere que todos seamos iguales en la iglesia, que todos vivamos la fe desde la misma perspectiva, que todo, y pues no es así, no funciona de esa manera. Cada uno es una realidad distinta, cada uno vive la misma fe de distintas maneras, y yo creo que a eso es lo que se nos está invitando, que aunque la vivamos de distintas formas, ¿verdad? Pero que en esa variedad está también el encontrar ese punto de unión que es la fe, que es la iglesia misma, de entre tanta diversidad de personas que la conformamos.
debemos entenderlo. Y el de la pirámide, pues me hace entender de la responsabilidad que tengo yo y que debemos tener cada uno de nosotros dentro de esa iglesia. Que debo no esperar que sea el papa, que sea el obispo, que sea el sacerdote, sino mi responsabilidad como iglesia, mi responsabilidad. Y entendiendo cada uno de nosotros esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Eh, con nuestras formas y maneras, cada uno distintos, entender que somos parte de importante, esencial, fundamental, que es mi responsabilidad. Sí, claro, Yo lo y veo de esa manera. gracias, Neida. Y de hecho, si nosotros vamos, por ejemplo, a la historia de la iglesia y vemos las grandes reformas, pero las grandes reformas de fondo dentro de la iglesia han surgido, así se ha llamado dentro de todo esto, reformas desde abajo. Es decir, que desde la base de la iglesia se han hecho estas reformas. Todavía he entendido un poquito el esquema piramidal, perdón, justamente al contrario de como el Papa Francisco lo entiende, ¿no? A la base de la pirámide, ¿quiénes están? Pues los laicos, ¿no? Y entonces por eso se entendió que las grandes reformas eran desde abajo, desde el laicado. ¿Y por qué? Porque en esta figura todavía piramidal, pues bueno, y ahora también siguen siendo los más, ¿no? Seguimos siendo los más. Habemos más laicos que presbíteros, que obispos, que cardenales, y pues papá, pues nomás tenemos uno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es mucho más amplia la base de lo que antiguamente pues era la pirámide tal cual, ¿no? Digámoslo así. Y por eso se le llamó las reformas desde abajo. Pensemos, por ejemplo, en un gran reformador de la iglesia que fue Francisco de Asís, ¿no? Francisco era un laico y su movimiento lo quería laico. Ya al paso del tiempo, pues se le fueron acercando presbíteros y la misma orden fue llevando a ordenarse. Y llegó el momento pues, en que la orden se hizo clerical, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, San Francisco inició un movimiento laical, ¿no? Ya en el recorrer del tiempo, pues bueno, vendrá modificándose un poco el movimiento de nuestro padre, pero que ahí va a estar, ¿no? Todos estos movimientos también que van siendo desde abajo, desde abajo. Y en este sentido es desde abajo, no perteneciendo sin más a la cúpula de la iglesia, pensando, por ejemplo, en el Papa, ¿no? O en los obispos sin más. Muchos de las reformas dentro de la iglesia surgieron también de religiosos o de religiosas que están en este trance entre que no son ni de la jerarquía, pero ya tampoco son parte del laicado sin más, ¿no? Están como en esa línea intermedia y ahí también. ¿A quién tenemos, por ejemplo, ahí? A Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que también reformuló el Carmelo, los famosos Carmelos descalzos o los Carmelitas descalzos, ¿no? Entonces, en fin, todas estas reformas que vienen desde abajo, ahora me haces pensar en eso con tu comentario, ¿no, Neida? Y que efectivamente, si queremos un cambio dentro de la iglesia, pues no puede ser de otra, sino desde la base, ¿no? Sin entender todavía, pues, que ya estamos por debajo de, ¿no? O sea, desde su base en el sentido de los más, ¿no? Pero aquí me parece hay una complejidad, eh, pues, muy amplia, muy interesante al respecto, porque pues sabemos que no todos los cristianos laicos, pues, se quieren formar, ¿no? Y ahí hay un punto. Y a su vez luego los que están formados no siempre quieren enseñar, ¿no? Entonces se junta el hambre con la necesidad y pues terminamos en muchos sentidos en un cristianismo mediocre, ¿no? Mediocre entendido como medianito, como lo mínimo, no más con misa cada 8 días, porque pues hasta ahí es lo que me da la vida y la existencia, ¿no? Y entonces no, se buscaría justamente un remover la iglesia en el buen sentido y que como les decía hace 8 días, ¿no? No significa sin más que forzosamente nos tengamos que meter a un grupo parroquial, ¿no? No significa eso que forzosamente tengamos que estar ahí. Es una de las mediaciones, claro, ¿no? Pero que habíamos dicho, es este ser sinodal, este llevar a la iglesia
en cualquier ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos. Ahí está la verdadera misión del cristiano laico, ¿no? Ahí, por supuesto que está la dimensión grupo parroquial, sea el que sea, ¿no? Pero la misión como laicos es justamente llevarlo ahí en el medio, en los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Y es justamente que al laicado se le ha intentado, está muy de moda la palabra empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de los pobres, el empoderamiento de tal o cual cosa. También podríamos hacer analogía con el empoderamiento del laico, ¿no? Pero hay que tener también mucho cuidado con esto. ¿En qué sentido? En que pues no nada más es el empoderamiento, el poder por el poder, que ya hace 8 días hablábamos, ¿no? Ahí y que el Papa Francisco también lo denuncia, ¿no? Hay laicos que parecen más clérigos que los mismos clérigos, ¿no? El clericalismo famoso dentro de la iglesia, pues entonces eso tampoco es, ¿no? O sea, el empoderamiento entendido como, hey, nosotros que somos laicos, nos toca tomar la batuta de la iglesia, en muchos sentidos, en muchos campos, ¿no? Hagámoslo. Y eso también significa el camino sinodal, porque también de pronto cuando hablamos de sinodalidad, perdón, es decir como si, como laicos quisiéramos que nos escucharan y que nos escucharan y que nos escucharan y que nos escucharan. Ok, pero si no tenemos algo fuerte que decir, y fuerte me refiero a algo sólido, ¿no? Pues también qué sentido tiene, ¿no? Es como en otros momentos les he dicho, ¿verdad? Yo no voy con el médico a decirle que me recete, no, yo voy a que él me vea. Claro, le digo mis malestares y eso, y en función de eso, porque él sabe, porque él ha estudiado, yo no, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero por eso necesitamos, ¿no? De ahora como laicos, tomar el papel, tomar la batuta, ¿no? Y empezar a formarnos. Parece que no podríamos hablar de sinodalidad si no hablamos desde un laicado formal. Desde ahí tendríamos que partir, ¿no? No sé, ¿cómo ven esto? Sí, Gloria. Y Frey, yo siento eso, pero también que sea una ciencia, porque a veces sí, yo sé que sí hay laicos que sí llegan a un nivel de conocimiento grande, pero también eso mismo a veces los hace ser un poquito desobedientes. O sea, yo creo que siempre debemos guardar un respeto hacia la autoridad que es el sacerdote. Entonces, y sí, porque yo luego se da una cuenta cuando, pues incluso con los sacerdotes son hasta un poquito groseritos. Y sí, pues yo digo, todo está bien, que se formen bien y todo y que lleguen a ese nivel, pero sin olvidar la humildad y la obediencia ante todo. Yo creo que de eso nos dio un buen ejemplo nuestro Señor Jesús, que siendo el mismo Señor, siempre se hizo humilde y obediente. Es solamente eso. Gracias, Gloria. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso le comentaba yo que este empoderamiento, pues no es no es sin más ten el poder, ¿no? Ahora te toca decidir, te toca mandar, ¿no? Sino en el sentido de decir, hey, es nuestro momento, hay que asumirlo, ¿no? Y efectivamente en este sentido, pues el respeto, ¿no? Ahora, si se fijan, estamos hablando del laico y de manera inmediata, de alguna manera lo contrastamos con el ministro ordenado, porque definitivamente son vocaciones distintas, ¿no? Pero que este contraste no significa pelea, ¿no? Por el contrario, significaría unidad y justamente eso, sinodalidad, ¿no? El caminar juntos, el buscar las formas para caminar juntos. Bien, gracias. Lau, te escuchamos. Tenías la manita levantada. ¿Ahí me escuchan? Ah, Sí, sí, yo iba a comentar más o menos lo que tú comentabas. Es como un ponernos frente a frente en cooperación, no en modo de revancha o de sobrepasarnos, sino en esa equidad de trabajo en conjunto. Más bien, porque sí, sí es cierto
que tanto hay pues sacerdotes que están por encima y hay laicos que están por encima, ¿no? O sea, yo lo he visto mucho, tengo amigos que quieren estar por encima de, y pues no, o sea, el conocimiento es muy aparte. Tú sabes cómo es Pepe. Pepe tiene muchísimo conocimiento al igual que tú, y sin embargo a él es alguien al que llegan y le dicen, oye, es que esto, el otro, aquello. Él simplemente se queda calladito porque no saca a relucir lo que él sabe, sino simple y sencillamente él lo utiliza para su día a día, para mejorar él como persona, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que llevar todos a la par, tanto nosotros como laicos, como los que están dentro del, sí, dentro del sacerdocio, obispos, sharala, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, porque vuelvo a insistir, no se trata como de decir este es uno, este es otro, es una forma, otra forma, como para pelearnos, ¿no? El punto es, fíjense, recuerden lo que hemos visto en otros momentos sobre la alteridad. Primero es reconocer al otro como diferente a mí. Desde ahí tenemos que partir, ¿no? Y por eso la idea de contrastar, porque puesto que somos distintos, es a su vez la diferencia lo que nos hace ¿qué? Trabajar en conjunto. Porque si fuésemos exactamente iguales, pues no seríamos dos, seríamos uno, ¿no? En ese sentido. Entonces, el reconocernos de ser diferente es lo que posibilita y fundamenta el hecho de poder relacionarnos, de poder interactuar. Y recuerden que el reconocernos diferentes no solamente es reconocer al otro diferente, al hacerlo, me estoy identificando a mí. Recuerden que eso es lo básico que hemos estudiado sobre la alteridad, ¿no? El otro. ¿No? ¿En qué sentido yo me puedo decir alto, bajito, gordito, flaquito? Pues en función de algo de alguien. Soy más alto que, soy menos alto que, estoy más gordito que o menos gordito que. ¿Me explico? Pero al mismo tiempo que identificamos al otro, me identifico yo. Y esto es lo que nos posibilita relacionarnos. Sucede lo mismo con la iglesia. Hay que reconocer cuál es el carisma y ministerio del presbítero, del obispo y del papa, ¿no? En estos grados del diácono. Y hay que reconocer cuál es lo propio del laico, porque vuelvo al punto, que tomemos la batuta no significa querer dejar a los presbíteros a un lado, ¿verdad? A los padres, por supuesto que no, son nuestros pastores. Y lo que diría nuestro padre Francisco, ¿no? Quienes nos administran espíritu y vida. Y ahí está. Pero ¿de qué manera nosotros como laicos tenemos esa forma, ¿no? De conectar a lugares donde ellos no pueden llegar, ¿no? También ese es otro punto ahí importante. Y justamente ese es el reto. Dentro de esta diferencia de carismas, de formas, de rostros, ¿cómo hacer que sea una sola iglesia? Una iglesia unida. Es todo un reto, ¿no? Porque si pensamos tan solo en la familia, que se supone son con los que convivimos a diario, ¿no? Y a las menos, pues ya nos andamos peleando ahí del todo. ¿Por qué? Porque somos distintos, ¿no? Y San se acabó. Pero es justamente esta idea de ver cómo reconciliarnos, cómo andar, cómo seguir este proceso. Muy bien. Sol, tenías la manita levantada. Sí, Iván, ya has comentado en ocasiones anteriores que todo grupo humano necesita un líder, uno que mande. Ahora bien, si muchos de nosotros, todas nuestras familias que existen en el mundo, piensan diferentes, hay muchos grupos a donde acogerse o muchas eh, este, espiritualidades. Entonces, aquí tendríamos que aceptar al Papa como cabeza de la iglesia, porque si no sería
un desbarate tremendo. Y aplicar aquí la sinodalidad, es decir, si yo soy franciscana, aceptar a mi hermana dominica, si mi hermano de allá enfrente es protestante, aceptarlo con todo gusto y respeto como lo que él cree y también no solo respetarlo, sino ir ejerciendo un apostolado sobre él o varios de mis vecinos, que uno es esto, otro es el otro. Ahí podía yo ejercer un apostolado, tratar de convencerlos de que nuestra iglesia es la iglesia, única y verdadera iglesia. Eso es lo que yo opino. Ok, Gracias, Iván. gracias, gracias, Sol. Sí, efectivamente, ¿no? Ya había comentado en otros momentos, todo grupo humano necesita una cabeza, ¿no? O sea, eso es evidente. Por ejemplo, ahora en el club de lectura, la idea cuál es, yo funjo aquí como un poquito como cabeza porque soy el que va dirigiendo, ¿no? El que va poniendo las pautas y el que convoca y todo esto, ¿no? Pero ya al interno del club, tan importante soy yo como ustedes como yo, ¿verdad? Porque pues sin ustedes, que ni modo que me ponga a leer yo solito y me hable yo solito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos jugando un rol cada uno dentro por ejemplo, de este grupo de reflexión, pero eso simplemente no nos hace ni más ni menos, nos hace parte de, ¿no? Y es justamente ahí donde tendremos que reconocernos, ¿no? Y se trata el punto, a veces me parece también, de hasta cierto punto una cierta baja autoestima, incluso dentro de la iglesia, de los miembros de la iglesia, por no sentirme suficiente que necesito saber que yo soy más que. Pues también ahí hay un problema de fondo interesante, ¿no? Estos problemas ahí un tanto también personales, pero que es justo todo lo que tenemos que ir viendo. Y se dan cuenta cómo hablar de sinodalidad no nada más es la idea de camínale junto, de hay que tomar las decisiones juntos, de a ver si se pinta la pared de azul o de verde. No, es meterse a las relaciones interpersonales de una manera tremenda. Y evidentemente aquí, dentro de todo esto, ¿cuál es nuestra norma? O mejor dicho, ¿quién es nuestra norma? El Señor Jesucristo. Él es el que en última instancia, bajo sus criterios, bajo el reino de Dios, tenemos que decir, esto está bien, esto no está bien. Él es la norma, ¿no? Él es el criterio de discernimiento. Porque pues si nos ponemos a ver que todos nos tenemos que escuchar, que todos nos tenemos que apoyar, ok, pero al final, ¿cuál va a ser el criterio? Jesús, el reino de Dios. También para no hablar de mucho y no llegar a nada, porque si no, entonces vamos a hablar de que nos tenemos que escuchar, nos tenemos que escuchar, nos tenemos que escuchar y no vamos a ir a ningún lado, ¿no? O sea, el criterio es el Señor Jesús. Muy bien. Gloria, te escuchamos, por favor. Un comentario, Fray. Nada más hoy mencionaba a un sacerdote en la homilía dice, bueno, de que, bueno, era una persona que tenía un cargo en la iglesia y obviamente cuando lo cambian y lo mandan a otro lado, pues se va de ahí del templo, o sea, de la parroquia, por el cambio, o sea, porque pues yo creo que, bueno, lo que mencionó es que no le había agradado que le hubieran quitado ese, pues esa función donde ya él era reconocido. Entonces yo creo que es como, bueno, yo creo que es muy difícil. Yo sé que las relaciones personales e interactuar es algo complicado, pero sí nos hace falta, yo creo que a pedir la asistencia al Espíritu Santo. Y yo cuando recuerdo lo de Hechos que decían cómo era la iglesia primigenia, donde todos pues se juntaban para orar, compartían sus bienes y todo eso, pues yo creo que eso nos falta, pero pues obviamente que eso va a ser con ayuda
el Espíritu Santo, porque pues nosotros como humanos, pues sí somos muy frágiles, pues por nuestra misma humanidad. Es solo un comentario, Fray. Gracias, gracias, Gloria. Y sí, no, o sea, efectivamente, ahora lo hemos estado hablando mucho como a nivel humano, pero sí, sin lugar a dudas, no olvidemos que el que tiene que estar adelante y atrás y a un lado de nosotros, pues es el espíritu, ¿no? Porque es justo el espíritu quien nos va a llevar a reconocer el criterio de esto sí es sinodalidad o esto se está disfrazando de sinodalidad, ¿no? Porque si nos ponemos de acuerdo para ver si la pared se va a pintar de azul y negro, pero no nos ponemos de acuerdo para ver por ejemplo, la pastoral sociocaritativa de quién va a ir aquí, quién va a ir allá, pues qué sentido tiene que nos pongamos de acuerdo para una pared y no para algo más fundamental, ¿no? Para mostrar el verdadero cristianismo. Por eso les digo que esta idea de la sinodalidad no la rebajemos sin más a ponernos de acuerdo. Es parte de, por supuesto, pero desde ahí aprender a caminar, porque vuelvo a insistirlo, la idea no es ponernos de acuerdo para ver si se van a cambiar o no a cambiar las bocinas del sonido, porque ya no se escucha en la iglesia. Bueno, ok, es parte de las decisiones, sí, pero ¿y el reino de Dios dónde lo dejaste? ¿No? No, o sea, es en función de esto, como siempre les he dicho. ¿No? ¿Dónde se ve la base o el fundamento de esta iglesia sinodal, de sinodalidad? Recuerden, en los consejos parroquiales, ¿no? Yo eso nunca me voy a cansar de insistir, en los consejos parroquiales es en donde se tiene que ver esto, ¿no? Que los consejos parroquiales no son para ver quién va a traer el queso, quién la lechuga y quién la salsa para la venta del domingo. No, los consejos pastorales son para ver pastoralmente qué vamos a hacer frente a la realidad que tiene enfrente la parroquia. Por supuesto que quizá para recabar fondos y eso haya que vender. Ok, está bien, pero no es el criterio de función de un consejo parroquial. No lo es, no debería de ser. ¿No? Vuelvo a insistir que aunque de veces cumple estas funciones, está bien, adelante, pero para eso no es el consejo. El consejo es para decir, estamos frente a esta situación y vamos a intentar afrontarlo tal o cual situación con este plan, ¿no? Y entonces ahí sí se está mostrando la sinodalidad. Por eso les digo que hablar de sinodalidad es muy profundo, porque pasamos desde las relaciones interpersonales que tienen que estar definitivamente mediadas por el Espíritu Santo. Y con Cristo como discernimiento de todo esto y con fin último, el Padre. Estamos hablando entonces de que la sinodalidad también tendría que ser un momento trinitario, tendría que tener una dimensión trinitaria. El Espíritu Santo como guía, Jesús, el Cristo como criterio de discernimiento y como meta, el Padre, ¿no? Y ahí está este momento sinodal trinitario, ¿no? Porque ahora justamente ahí con el comentario de Gloria, ¿no? Me hace insistir más en esto. Hemos abordado esta idea de la sinodalidad más desde el aspecto interpersonal, que evidentemente tenemos que tocarlo desde ahí, pero sin olvidar la dimensión trinitaria de esta sinodalidad. El Espíritu es el que inspira, el que lleva, el que mueve. El criterio tiene que ser Jesucristo y el reino de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad última de esto? El encuentro con el Padre. Si en cualquiera de nuestras decisiones no vemos esto, no estaríamos hablando de sinodalidad, no estaríamos hablando de cualquier otra cosa, no de sinodalidad. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Yo, hermano Iván. Adelante. A ver, ya. Sobre todo, bueno, yo leí la cita bíblica que viene ahí y sobre todo, ¿verdad? Recordar que la sinodalidad es ponerse al servicio de los demás. Aquí hablaba la cita bíblica de que el que sea más grande, pues tiene que, el más grande entre ustedes se hará servidor de todos, ¿no? Entonces, sabemos que en la iglesia se rige por ciertos escalones está, ¿cómo se dice? Previamente organizada, ¿no? Pero todos en común pues vamos a llevar un servicio
para el bien no solamente de la iglesia, sino de todos los que vamos los que estamos ahí reunidos. No nada más es para la iglesia, sino está para nuestras familias, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos seamos servidores y pues yo en la iglesia donde milito, pues los sacerdotes contribuyen mucho a todo eso. Yo estoy muy impresionada de que todos a la par están ahí juntos para realizar un trabajo en común, pero no nada más para el beneficio de la parroquia, sino para beneficio de las familias, para beneficio de los niños. Hay infinidad de grupos y entonces todo esto se deriva en beneficio de. Entonces a mí es lo que me agrada mucho. Entonces, pues totalmente de acuerdo en que sea de esa forma, ¿no? Que sea de esa forma de que todos demos lo mejor de cada uno y apoyemos para el bien común. Gracias. Exacto, Vicky, que sería justamente la finalidad de la sinodalidad, vuelvo a insistirlo, ¿no? ¿En función de qué? De manifestar que somos cristianos, de expresar nuestro ser cristianos, con esa finalidad de hacer un mejor mundo posible, en primera instancia para mí, para los míos, ¿no? Y no menos importante, pero en un segundo momento, pues evidentemente para quienes me rodean, que de alguna u otra manera no interfieren en mi núcleo, por decirlo así, pero que de alguna u otra manera interfieren. Interfieren en el buen sentido, ¿no? No interfieren de negativamente, vaya, ¿no? Que también están ahí. Entonces, es justo eso, ¿no? El ir generando una atmósfera. Y justamente el problema puede ser de eso porque porque la sociedad se ha vuelto tan individualista que ahí está tan tremendo esto, ¿no? Y hasta, por ejemplo, hasta palomitas ya individuales hay, ¿no? ¿Por qué? Pues la idea del individualismo totalmente, ¿no? Fíjense tan solo que es como parte de todo esto. Estas plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, ya es para un solo hogar, ya no para varios. Y en el fondo que está el mercado. Porque si antes podrías abrir la plataforma en un domicilio, en otro, en diferentes lugares, pues bueno, ahí estaba el compartir. Ahora que solamente se puede abrir en un domicilio, es individualizar todavía más. Pero de fondo que está, no para que se guarden tus películas que vas viendo, no, para que pagues otra cuenta, ¿no? Y entonces, híjole, ahí está tremendo todo esto que nos van llevando hacia allá. Y justamente caemos en, pues si no me afecta directamente, mira, me lavo las manos. ¿No? Y no, justamente es generar el entorno, generar la sociedad en la cual quisiéramos estar. Muy bien. María del Carmen, te escuchamos. Pues yo creo que algunos padres deberían de tomar un curso de sinodalidad, porque algunos no quieren caminar juntos. Por lo menos a mí me decepciona mucho que en un consejo parroquial el sacerdote no sepa cómo están los grupos. Nunca pregunta, oye, ¿a ti cómo te va? ¿Cuántos eh, eh, personas están asistiendo? ¿Entienden o cómo les das la clase? No sé, ¿no? Entonces a mí, la verdad, me pesa ir a una junta de consejo, porque nada más es así como que voy y a escuchar casi las peripecias de la semana del padre. Y así como dices, ¿y qué vamos a comer? ¿Sí? Y a congelarte porque es un lugar tan helado que terminas así como yo, todo ronco y ya con ganas de irte. Y así han pasado más de 3 años y estamos en las mismas. Yo no sé, hay cuántos grupos de escuela de pastoral. Algún día escuché a una que dijo, tengo una persona, un alumno que viene, uno, pero tampoco él presta el micrófono para que los que son los representantes de algún grupo, pues inviten a las personas o sus inquietudes, no. El único que usa el micrófono es él y pues la verdad así como que, pues no.
no hay ese caminar juntos. Y pero bueno, yo voy a seguir ahí a ver hasta cuándo, a ver si algún día logro que las cosas cambien. Primeramente, Dios, sí, sí, Gracias. no, gracias a ti. Y sí, justamente, ¿no? No, lamentablemente existe esto dentro de nuestra iglesia en todos lados, más no, no, pues también ver lo bondadoso que hay dentro de, ¿no? Porque digo, hay padres que desafortunadamente así pasa, hay padres pues de otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Es también como tener eso ahí en cuenta, pero pues sí, sí, sí se da esto. Bien, ¿les parece si leemos un otro apartadito para, para seguir? Sería el punto 3, reto de las puertas abiertas, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar con este número 3? Yo, hermano. Adelante, Vicky, por favor. Reto de las puertas abiertas. En la mentalidad del Papa Francisco, el inmenso poliedro mencionado representa toda la humanidad, todo el mundo, toda la creación, convocadas en un conjunto a la unidad. Esta novedad es significativa, nos sitúa en nuestro espacio natural y sitúa la tarea eclesial en la perspectiva adecuada, que no es otra de entrar en el mundo al servicio del mundo en su totalidad. Las encíclicas Laudo Si y Fratelli Tutti despertaron nuestra conciencia de totalidad, no entendida como el campo al que dirigir nuestra acción, sino como una realidad con la con la que interactuar de igual a igual. Las personas que no integran la iglesia también caras de ese poliedro con las que necesariamente debemos interactuar porque no nos interesa tanto reparar la iglesia como reparar el mundo. De alguna manera, la imagen y la realidad de casa común, entendida como campo de vida y acción dentro de una ecología integral. Nos valdría hoy perfectamente para redefinir lo que en el Evangelio se formula como reino o reinado de Dios. En palabras del Papa Francisco, hablaríamos de una iglesia en salida, porque lo nuestro es salir. Así ahora, así a la hora de hacer el trabajo sinodal, una mirada a la vida de las iglesias particulares, con todas sus incidencias internas, debe ir acompañada de otra parte que repare en el estado de las relaciones, el diálogo y las eventuales iniciativas comunes con los creyentes de otras religiones, así como ambientes y grupos sociales específicos y con sus instituciones. El reto es poder sentarnos en la misma mesa, poder hablarles de nosotros y poder escucharlos a ellos. Un diálogo que seguramente nos asusta, pero es imprescindible para poder ser personas. Iglesia, algo significativo para las personas que se mueven en estos espacios. Las consecuencias pueden ser inmensas y muy buenas, haciéndonos cambiar lenguajes, perspectivas y conocimientos. Hasta ahí, hermano. Sí, hasta aquí, Vicky, por favor. Bueno, ya este otro punto, ¿no? De los retos de las puertas abiertas, que es justamente esto, ¿no? Abrir, Papa Francisco ha ocupado mucho esta idea de las puertas abiertas, que de alguna manera va retomando en cierto sentido de Juan 23, ¿no? Porque en Juan 23 la idea del Concilio Vaticano es, abran las puertas porque aquí ya huele feo, ya huele a rancio, huele a humedad figuradamente, ¿verdad? La iglesia decía, no, ya hay que se ore, que se... Y ahora esta iglesia en salida, que vuelvo a insistir, me parece sería también parte de la finalidad del ser sinodal. En primera instancia, ¿cuál sería la finalidad de ser sinodal? Pues ser eso, ser el cuerpo de Cristo unido, que es la iglesia. Pero este cuerpo no está nada más ahí para estar quietecito, sino al final, ¿para qué? Para anunciar el reino o reinado de Dios. Sé que aquí hago una acotación porque es muy significativo, en cierto sentido, la diferenciación entre el solo reino y el reinado. Que cuando hablamos de reino podemos hablar de algo estático,
¿no? Es algo que está ahí, es un reino que no se mueve, que está. Si pensamos, por ejemplo, no sé, en los antiguos reinos eran porciones de tierra, de geografía, y esa no se movía, ¿no? Pero en cambio, el momento de reinado, estamos hablando de una acción, de un continuo. Entonces ya es distinto, ya no es algo estático, es algo dinámico. ¿No? Más allá de la diferenciación de estos términos, que si reino o reinado, sí estaríamos entendiendo que es el seguimiento de Jesús con todo lo que eso implica, ¿no? Pero justamente ¿por qué podemos eso? Porque entonces a manera sinodal estaríamos unidos. Y recuerden también lo que he comentado en otros momentos. Una cosa es la unidad y otra la uniformidad. El Señor no quiere uniformidad, quiere unidad. ¿No? Porque si nos quisiera uniformes desde el principio, pues a todos nos hubiera creado del mismo tamaño, del mismo, color, en fin, qué sé yo, ¿no? Si a todos nos quisiera cortaditos con la misma tijera, pues por ahí hubiera empezado, ¿no? ¿Para qué nos dificulta tanto el trabajo? No, es porque ahí está libertad, esta apertura, esta forma de ser y esta iglesia en salida. Yo vuelvo a decirlo, tendría que ser otra de las finalidades de la sinodalidad, hacia afuera. Recuerden, hablábamos del doble enfoque de sinodalidad, hacia adentro, el formar una iglesia unida, y hacia afuera, pues justamente eso, ser una iglesia en salida. Y ahí están estos dos claros ejemplos del Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, que estas sí son sus encíclicas, ¿no? Hay una primera que es Lumen Fidei, pero esa ya he comentado en otros momentos, que el Papa Benedicto XVI pues casi que se la dejó hecha al Papa Francisco, ¿no? Cuando él renunció al pontificado y pues ya la publicó Francisco en su tiempo y pues tenía que salir con su nombre, ¿no? Entonces, insisto esto porque podemos ver la diferencia de pensamientos. Mientras el Papa Benedicto XVI hablaba más sobre esta fe en relación con la razón, cómo dialogar, etcétera, el Papa Francisco tiene otra mentalidad, ¿no? Y no significa que uno esté mejor que otro, simplemente que son dos caras de la misma iglesia, ¿no? Y ahí está. ¿No? A algunos les gustará ahora más el Papa Francisco, a otros les gustaría más Benedicto, está bien, no pasa nada, pero entender que son parte de estas caras de la iglesia, ¿no? Me parece que ahí el reto también está en entender que la sinodalidad tiene un punto, y el punto es la iglesia en salida, pero no podemos ir en salida si no vamos como un todo unido, ¿no? Porque si no, pues vamos a tronar, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario de esto último? Iván, Sí, ¿cómo está se bien. llama la encíclica del Papa Francisco? La que, Lauda, perdón, Laudato. Laudato sí, Ah, sí, sí. Muchas Laudato, y gracias. la otra, la tercera es Fratelli Tutti, que muy a propósito, las dos son inspiradas en la Sí, espiritualidad franciscana, al menos en San Francisco. sí. Fratelli Tutti fue en tiempo de pandemia. Ajá, Estudiamos en tiempo de pandemia. sí, exactamente, ahí Fratelli Tutti. Iván, ¿cuál es la primera? Lumen Fidei. Lumen Fidei. Esa es la que les digo que es más escrita del Papa Benedicto XVI más que del Papa Francisco. El Papa Francisco todavía le dio como otro vistazo y le puso ahí uno que otro adorno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es más de Benedicto XVI que del Papa Francisco en ese sentido, ¿no? Muy bien. Si no hay algún otro comentario, yo creo que por el día de hoy podríamos dejar hasta aquí nuestra sesión y con esperanzas de continuar el próximo miércoles.